Bueno, pues nos quedamos la clase pasada analizando los organelos. Estábamos aquí estudiando lo que era el núcleo celular, que era, ay, se ve de, déjenle pongo un color más, llamativo. A ver si sí, eso ya lo notaron, nada más como recapitulando. Estábamos hablando del núcleo celular. Decíamos que, bueno, dentro del núcleo celular está el nucleolo y cuyas características más importantes son que contiene doble membrana y adentro de él existe lo que es el nucleoplasma. Dijimos que también en el nucleolo se encontraba la cromatina y que tenía corpúsculos de ARN. También analizamos que en el nucleolo se manifiestan dos formas importantes del ciclo celular, que es la interfase y la serie de división celular, ¿sí? Durante la primera, que es la interfase, nosotros llegamos a la conclusión de que ahí se daba pues el proceso de transcripción, ¿sí? Y bueno, generalmente la cromatina estaba no condensada y la envoltura estaba intacta. Y finalmente platicábamos de la división, que es la meiosis o la mitosis, dependiendo del caso, ¿sí? Y que aquí pues la cromatina sí está prácticamente, se empieza a descondensar y desaparece la membrana nuclear, ¿sí? Se empieza a condensar, perdón. Y bueno, estábamos hablando que había células que podían tener varios núcleos, les enseñé el ejemplo de las células musculares. Comúnmente se dice que tienen uno, pero bueno, habrá sus excepciones, como el del asterisco. Y hay algunas células que no presentan, los núcleos no presentan división, se llama plasmodio. También estuvimos por ahí platicando que, bueno, en el caso de las plantas, el núcleo es en forma discoidal en la interfase y que la vacuola en las células vegetales está a un lado y es muy grande y que cada célula tiene adentro un líquido que se llama la relación nucleoplasmática, ¿sí? Todo esto lo vimos la clase pasada. Y el día de hoy íbamos a empezar a hablar precisamente de los componentes del nucleoplasma. Los componentes más importantes del nucleoplasma son la matriz nuclear y también es conocido como cariolinfa o carioplasma. Yo les decía que el nucleoplasma pues prácticamente va a estar adentro de lo que se conoce como nucleolo. Sí, el nucleolo. Y bueno, es un coloide. Por ahí les preguntaba que si sabían que era una dispersión coloidal de sistemas dispersos de química 2. Bueno, entendemos que una dispersión coloidal es pues prácticamente una sección donde nosotros vamos a encontrar un líquido con partículas dispersadas, ¿sí? Es de manera general lo que nosotros podemos interpretar como una dispersión coloidal. Eso es lo que se podría entender desde el punto de vista químico. Y ahí nos dice que pues prácticamente esta dispersión coloidal es de proteínas, ¿sí? Entonces al ser proteínas, pues estamos hablando de pues prácticamente un sistema conformado por dos fases, una acuosa y otra proteica. En esta dispersión podemos encontrar pues procesos como la síntesis y empaquetamiento del ADN. También ahí vamos a encontrar una red de proteínas fibrilares en el nucleoplasma y aquí también se ocurre la síntesis de los ácidos ribonucleicos, tal el caso del ADN o del ARN. Todo lo que vimos de división celular, donde se abría la cadena, donde encontrábamos ahí las enzimas responsables de la división del ADN, pues es precisamente en el nucleoplasma, como ocurre. Entonces estos son los grandes procesos que nosotros podemos identificar dentro del nucleoplasma y las características que va a tener pues este elemento como tal. Ese es el nucleoplasma. Entonces, bueno, esto es lo que está dentro del nucleolo, pero en sí, ¿qué es el nucleolo? Es un corpúsculo esférico, ¿sí? Cuando hablamos de corpúsculo, hablamos pues prácticamente como de una región que es como una esfera, ¿sí? Y bueno, pues prácticamente puede contener cosas, por eso es que se llama corpúsculo, ¿sí? Y ahí dice, es un corpúsculo esférico, ¿sí? Es como una partícula de materia de tamaño microscópico, por eso es que es corpúsculo.
Y bueno, este nucleolo tiende a desaparecer cuando ocurre la mitosis, ¿sí? Recuerden que hay por aquí como una serie de divisiones, que es la doble membrana del nucleolo. Entonces, cuando empieza la mitosis, literalmente este se empieza a difuminar, así, 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 de tal forma que ya no queda nada. Y todo el material genético queda listo para lo de la división. En este nucleolo vamos a encontrar ARN y proteínas. Y también tiene dos zonas. La zona fibrilar, que es, en esta encontramos fibrilar, encontramos ARN nucleosómico y tenemos la zona granular, que en este encontramos ARN ribosomal. Si se fijan, casi siempre en las estructuras de la célula, todo lo que es granular representa a los ribosomas. ¿Se acuerdan del retículo endoplásmico rugoso? Bueno, pues precisamente el granular hace referencia a esto. De hecho, recuerden que en el núcleo continúa el retículo endoplásmico rugoso, que es la zona granular, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante este tipo de organelo. Bien, adentro del nucleolo vamos a encontrar la cromatina. La cromatina, creo que ustedes ya más o menos la identifican. Recuerden que es fibra, pues literalmente de cromatina, y se caracteriza porque está empaquetada en forma de collar de perlas, ¿sí? Ustedes recuerden que hay 8 histonas, que se agrupan para dar origen al nucleosoma, ¿sí? 8. 8 de estas dan origen a los nucleosomas. Pero prácticamente la cromatina es ADN. ¿Eso está dentro del qué? Nucleolo. Y bueno, pues prácticamente esta información se utiliza para la transcripción y síntesis de proteínas, ¿sí? Recuerden que la cromatina, al ser el material genético, pues se tiene que conservar, duplicar, ¿sí? Es una de las funciones vitales de prácticamente esta componente. Bueno, entonces no se les olvide que las histonas, 8, son los octámeros que permiten formar el collar de perlas y empaquetar el ADN, ¿sí? La cromatina está en el estado de meiosis en forma de cromosoma, así como aparece en la imagen de atrás. Y obviamente cuando no está en la fase de la división, se encuentra desdoblado. Así se dice. Y bueno, ¿por qué el núcleo es importante? Ya lo platicamos en las clases pasadas, porque representa la función del ciclo celular, ¿sí? Prácticamente el ciclo celular, como les dije en la clase pasada, es el que se encarga de mantenernos pues vivos, ya que es la división de nuestras células. Todas las células de nuestro cuerpo, hicimos un Kahoot, son células somáticas que presentan ciclo celular, al igual que las células sexuales, solo que esas utilizan o realizan la meiosis, ¿sí? Aquí pueden ver específicamente cuáles son las fases de este tipo de división. Por ahí vemos la profase, metafase, anafase y telofase, que pertenecen específicamente a esta sección, a la sección de la mitosis, a esta. Déjenle cambio el color porque aquí no se va a ver. Ahí está. A esta sección, ¿sí? Entonces, el ciclo celular literalmente podría decirse que es un ciclo constante que permite la renovación de las células. Ya habíamos platicado que existe una fase en el ciclo celular donde la célula está en reposo, se está preparando para dividirse, como quien se está tomando un descanso. Ya que una vez descansó, reinicia la división, activando la fase G1, que está aquí en rojo, la cual lo que hace es físicamente crear los organelos, los copia y todos los componentes celulares, de tal forma que la célula empieza a tener, digámoslo así, el doble de todo. Si tenía 4 mitocondrias, va a tener 8. Si tenía un aparato de Golgi, va a tener 2. Si tenía un aparato, ¿de qué será? Un retículo endoplásmico, tendrá otro, ¿sí? Y obviamente esta fase es una de las más importantes porque tiene que hacer todo doble, ¿sí? Todo lo que tiene una célula lo hace doble. Cuando termina la fase G1, que está aquí en rojo, inicia la fase S, que en su Kahoot ya se lo aprendieron de memoria.
dijimos que en la fase S de síntesis, la célula va a sintetizar la copia completa del ADN, ¿sí? Y para eso usa lo que es el fenómeno de la división celular, que ya lo estudiamos en las clases pasadas. Entonces, el ADN, pues literalmente es sintetizado, tenemos dos cadenas. Y entonces, como se compacta, vamos a tener el doble de cromosomas. Una célula somática tiene 46. En el estado de mitosis, ella va a tener 6 y 6, 12, 92. 92 cromosomas. O sea que cuando termina esta fase, la célula ya tiene 92 cromosomas. Cuando llega a la siguiente fase, que es la G2, la célula crece, hace más proteínas y organelos, así como un embarazo, supónganse, ¿sí? Reorganiza todo e inicia la mitosis. Y aquí en la mitosis, estos cromosomas, dice, la mitad se va para un lado y la mitad se va para el otro. Y todos los organelos y todos los nutrientes igual. Por eso es que obtenemos dos células hijas. Porque literalmente una célula, es que es literal, chicos, pareciera que es un embarazo. Una célula crece, duplica todo, se alimenta, genera más nutrientes para posteriormente dar origen a otra célula. Entonces queda la célula madre y queda la célula hija. Todas con 46 cromosomas y con todas las características similares a las de la célula original. Y esa es la división celular, ¿sí? Creo que ya les va a quedar suficientemente claro a raíz de todo lo que hemos practicado con esto. Bueno, dime. El empaquetamiento del ADN se da específicamente para la mitosis. Sí, exactamente, que es la mitosis, acuérdate, ¿sí? De hecho, en el otro diagrama, acuérdense que es la interfase. Aquí está, de hecho, miren. Este fenómeno que se llama interfase es el fenómeno en el que el ADN se encuentra literalmente desempaquetado. Hasta que llega aquí es cuando se empaqueta. Se hacen los cromosomas. Y luego este ciclo vuelve a ocurrir para la célula anterior y para la nueva célula. ¿Sí? Esto durante un número de ciclos determinados hasta que la célula hace la famosa apoptosis, que es la muerte celular programada, porque dentro de su código genético, el código genético dice, te vas a reproducir 36 veces. Cuando inicies la 37, muere. ¿Sí? Y literalmente se deshace la célula y eso garantiza pues que el material genético no se vaya a corromper. ¿Qué le pasa cuando sacas copia de la copia de la copia de la copia? Se ve borroso, ¿no? Se han sacado copia de la copia y, o sea, terminas con una copia bien fea. Eso es lo mismo que podría ocurrir en nuestro cuerpo. Si las células no se regeneran, pues se va perdiendo información. Y de hecho ocurre, y a eso se le llama envejecimiento. ¿Por qué nos hacemos viejitos? Porque vamos perdiendo eficiencia en nuestro ciclo celular. De hecho, por ahí una vez vi un video que decía que es el precio que pagamos por por la combinación genética. Somos de las especies que literalmente, aunque somos perpetuas, somos mortales, por decirlo así. Porque literalmente continuamos viviendo hasta cierto punto en el código genético de nuestras nuevas generaciones, ¿sí? Pero ese es el precio, ¿no? Por ejemplo, una bacteria, pues no vive mucho tiempo, ¿no? Bien, una fase específica de este ciclo celular que ocurre en el nucleolo es esta, la mitosis. De hecho, muchos autores la separan así, por eso yo se las puse aquí. De aquí, específicamente, ocurre esto. ¿Qué es? Que por ahí venían varias preguntas. La mitosis es la división de la célula, pero para que se divida, pues requiere que ocurran ciertos pasos. Número 1, la profase. ¿Qué es la profase? Aquí, la envoltura nuclear se rompe. O sea, el núcleo literalmente se va a romper y se empieza a formar el uso acromático. El uso acromático es como una serie de renglones que se hacen en toda la célula, como lo dibujo aquí. Y entonces entra la segunda fase, que es la prometafase, ¿sí? O la metafase, como lo quieras ver estas dos juntas.
donde los cromosomas son como capturados como si fueran pescados por el uso acromático. Los microtúbulos lo capturan y los empieza a alinear como aparece aquí, llegando a la metafase con unos cromosomas totalmente alineados. Entonces, en la metafase, una vez que ya están alineados, pues literalmente permite la evolución a la anafase, ¿sí? Entonces esta sería como la 3. Y aquí los cromosomas son separados, ¿sí? Unos se van al polo, vamos a suponer polo norte y polo sur, por eso dice polos opuestos. La mitad, ¿cuántos cromosomas les dije que había aquí? Pero más, 92. Entonces, 46 se van para acá y 46 se van para acá. Y así empieza la división. Y la mitad de organelos se van para acá y la mitad se va para acá. De tal forma que, por ejemplo, del lado derecho ya tenemos lo necesario para formar una célula y del lado izquierdo también. Entonces la célula forma un anillo que se llama citocinético para dar origen a una nueva célula. Y esto solamente es la fase amarilla que aparece aquí del ciclo celular. La telofase es literalmente eso, la división. Anafase, telofase es el rompimiento y la formación del anillo citocinético. De hecho ahí no aparece, pero debería decir aquí. Aquí debería decir telofase. Telofase. Y esa es pues prácticamente lo que es el ciclo celular y las fases. Esta es la más importante del ciclo celular. ¿Ok? O cuando una célula desobedece al ciclo celular, a la apoptosis, sigue el sistema inmunológico. Él dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero ya tu tiempo fue, ¿no? Y entonces también hay mecanismos de agresión para tratar de eliminarlas. Si burla todos los mecanismos, se puede convertir en una metástasis, que ya es muchas células cancerígenas presentes en un tejido. Muchos científicos están buscando como en esas células cancerígenas encontrar el secreto de la regeneración celular. Porque como las células cancerígenas desobedecen al sistema, creen que por ahí puede haber una forma de utilizar pues ese conocimiento de la célula para poder regenerar órganos o zonas afectadas. O inclusive pues la famosa vida eterna, ¿no? Porque las células cancerígenas son inmortales. En el sentido de si tú toda una vida les das alimento, ellos van a seguir ahí de por vida. Obviamente cuando una persona muere, pues se acaba la fuente de alimento y por eso. Exactamente. Así es, exactamente. Como se daña el código genético, ellas terminan desnaturalizándose, por decir así. ¿Ok? Bueno, dime. Pues ya se hace. ¿Tu vacuna contra el COVID qué crees que era? Genes específicamente, ¿qué es la edición genómica? Sí, pues es factible, pero no sabemos las consecuencias que vaya a tener. De hecho, por ejemplo, ahora con lo de la vacuna del COVID, precisamente insertaban proteínas, que eran las proteínas espículas del virus, para que las reconociera tu sistema inmunológico. No es tan específico como hacer la edición genómica. Sí, claro, eso es más fácil. Pero el detalle es, te digo, no sabemos porque no hay muchas pruebas. Entonces es una de las desventajas. Yo por ahí había leído, no sé qué tan cierto sea, que muchas personas ya se han sometido a edición genómica y fallecen, porque el cambio es muy agresivo. Esa parte de la edición genómica está muy discutida y debatida, porque dicen, bueno, si se logra hacer, luego va a haber dos tipos de personas, que son las que están editadas genómicamente y nacieron con edición, y las que nacen naturalmente. Entonces eso puede generar a futuro una desventaja laboral. ¿Por qué? Porque una persona modificada genéticamente puede ser que no tenga enfermedades o no tantas, porque le vas a quitar el gen de la diabetes, de la hipertensión, el gen del cáncer, diferentes, al menos los conocidos.
Entonces tendrías una persona muy eficiente y muy saludable. Y si yo soy una empresa, ¿qué preferiría contratar? A una persona que no me vaya a generar gastos desde el punto de vista de la globalización. Entonces la edición genómica pareciera que si es que, bueno, ya está, si es que se llega a probar o a realizar, tiene muchas cuestiones bioéticas. Y precisamente gracias al estudio del ciclo celular es que esto se ha logrado. Los nanovirus, eso está peor. Porque eso sí pasan las células como si nada. Un nanovirus no podría ser identificado o detenido por la membrana celular. Se va directo. Entonces, si el COVID ya nos andaba, imagínense, uno de esos. Sí, también eso se usa para el cáncer, posiblemente. Bueno, esta sección de la división celular, que se llama mitosis, puede ser sustituida o es sustituida en las células sexuales por la meiosis. Y la meiosis consiste en lo siguiente: las mismas fases, pero dos veces. ¿Por qué dos veces? Bueno, se alinea, vámonos con la cantidad. ¿Cuántos cromosomas tiene este? Este tiene 46, ¿ok? Ocurre la primera división. Esta es una célula somática. Somática. Entonces, tiene células de mi papá y de mi mamá. Le vamos a poner P y M. Y sigue el proceso, el proceso, el proceso. Cuando llega aquí, a la división, yo voy a tener dos células de 46. ¿Sí? Ahí está. Entonces, estas, en lugar de dividirse para hacer mitosis, dicen, ¿sabes qué? Vamos a dividir nuestro material genético. Y entran en una segunda división. Hacen lo mismo, alinean cromosomas. Pero aquí ocurre una cosa muy interesante, que se llama crossing over, que es el entrecruzamiento. El crossing over permite combinar el material genético. ¿Qué significa esto? Que literalmente se hace un licuado de las células de tu papá y de las células del material genético de tu papá y tu mamá, y se generan cromosomas con las dos características. Entonces, como tengo 46 cromosomas ya con todo mezclado, resulta que le dice, ¿sabes qué? 23 para un lado y 23 del otro. Al cabo ya quedó todo distribuido homogéneamente. ¿Sí? Entonces, al final vamos a tener 4 células de 23, porque teníamos 2 de 46. ¿Qué es el crossing over? Déjenme buscar por aquí una imagen para que lo vean. O traslapamiento. Este es crossing over. Literalmente, vean, este es el cromosoma. Vamos a suponer que nosotros queremos ver. El cromosoma azul es el de la mamá y el rojo es el del papá. ¿Qué es lo que hacen? Así como aparece aquí, literalmente las patitas se empiezan a combinar. Y entonces, la nueva formación de cromosomas es la combinación del primero con el segundo. Déjenme lo abro aquí a ver si se puede ver. Ahí está, miren. Dijimos que el azul era el de la mamá, en este caso es morado, y el rojo el del papá. Vean cómo se cruzaron y vean. Ahora la recombinación es que el cromosoma 1 lleva una parte de la mamá y también lleva el del papá. ¿Se fijan? O sea, se recombinaron, tienen los dos contenidos genéticos. Entonces, cuando entra en la división celular, pues literalmente aquí los cromosomas ya van recombinados. Y maravillosamente se van a formar 4 células de 23 cromosomas. En este caso, para el caso masculino serán espermatozoides y para el caso femenino serán óvulos, ¿sí? Entonces, los espermatozoides, eso sí, se requieren producir al por mayor por la capacidad de fecundación, mientras que en el caso de los óvulos femeninos son tan eficientes que dicen, no, yo con uno tengo, y los otros 3
son desechadas. ¿Sí? Por eso les decía, creo que en la clase pasada, que eficientemente en la reproducción, pues prácticamente las mujeres son más eficientes en cuanto a eso, ¿sí? A los procesos de reproducción. Como les decía, pues esta es la recombinación genética y es la eficiencia y viene del ciclo celular, ¿sí? Miren, aquí están una alineación de los cromosomas. Quiero que vean esta primera imagen, donde ocurre la mitosis. Vean. ¿Se fijan que se están yendo a cada extremo? Estas son fotos de laboratorios en donde se observa la migración de los cromosomas. Ajá. ¿Se fijan como, órale, vénganse para acá? Y ahí está, pues, literalmente el anillo citocinético formando dos células. Vean. Así es como ocurre, literalmente así es como ocurre. ¿Eso es en segundos o...? Es en microsegundos, es súper rápido. De hecho, en este momento todas las células de tu cuerpo están haciendo eso y ni cuenta te das. Y se mira las manos. Miren, por ejemplo, este es un poco más lento y aquí se puede observar el proceso. Vean. Ese es un poco más animado. Vean. Ahí los cromosomas se alinean y son llevados a los extremos. Y la mitad por un lado y la mitad por otro. Ajá. Este está más bonito. Y vean cómo todos están en el super, digámoslo así, núcleo. Y hasta que son separados se vuelve a formar el nucleolo. Ahí ya se tenía que formar el nucleolo. Ujú. Sí, parece que los disparan. Sí, se ve bastante raro. Y se ve bonito. Se ve medio como Eso se llama, es líquido intersticial, ¿sí? El líquido intersticial es el líquido que amortigua las células, ¿sí? Es un líquido muy, por ejemplo, muy parecido a la sangre, por decirlo así. Ajá, sí, así se llama líquido intersticial. Pero entonces, el tipo de tejidos también se ve afectado por la organización de las células. ¿Qué tan unidas o separadas están por el líquido? Sí, de hecho sí, porque dependerá el tipo de célula, va a ser como la característica de los líquidos. Sí, por ejemplo, pues un pulmón no puede ser muy... Vamos a hablar de sistemas. El sistema respiratorio no puede ser líquido, pero el circulatorio sí. ¿Sí? Entonces, sí, dime. Sí me ha tocado, por ejemplo, ver la foto de las células de los huesos que están muy pegadas. Están muy compactadas. El líquido intersticial es menor, obviamente, y tiene otras características. Y esto, por ejemplo, las de la médula espina y las del cerebro, y si se ven muy separadas de las neuronas. Ujú, exactamente. Mira, por ejemplo, aquí te quería poner la... Entonces, entre más famoso sea el tejido, más líquido tiene. Ajá, mira, aquí está la definición del líquido intersticial, lo que te decía, es el líquido entre las células y se origina por la fuga de los capilares sanguíneos. Entonces, por eso te decía, un líquido, por ejemplo, el sistema circulatorio es muy líquido. Entonces, eso favorece que ese mismo líquido salga por los capilares y en los tejidos correspondientes forme líquido intersticial. Las células de las venas centrales están pegadas. ¿Las qué? Las células de las venas centrales están pegadas. Sí, sí, claro. Ajá. Sí, se filtra, como cuando, no sé cómo ponértelo, pero hay, por ejemplo, algunas mangueras que pueden permear el agua o alguna membrana, ¿sí? También la naturaleza del líquido intersticial depende de la especialización del tejido. Lo que decíamos en el tejido óseo, obviamente las características del líquido van a ser distintas. A lo mejor tiene más minerales, ¿sí? A las del pulmón, por ejemplo, ¿no? Ujú, y también, por ejemplo, transportan oxígeno, nutrientes que requieren para ellas, ¿sí? ¿Mande? Sí, y acuérdate que ahí no lo hemos visto, pero ese líquido intersticial que rodea la célula mete glucosas, mete oxígeno, mete nutrientes a través de los diferentes procesos, que es la transporte pasivo, difusión facilitada, ósmosis, fagocitosis, pinocitosis y demás, ¿sí? Pero se toma del líquido intersticial, ¿sí?
Y mira, inclusive se está reemplazando constantemente, ¿sí? También se llama líquido tisular. Ese no lo conocía yo así, pero bueno, también forma parte de esto. ¿Ok? Es bastante, les digo que ya cuando te metes a todo esto ya es bastante interesante. Y bueno, ahí estaba lo de la división. Vamos a entrar a otro organelo, que es el retículo endoplásmico en general. Existen dos. El rugoso, que es este que tú puedes apreciar aquí. Ese que tiene puntitos es el rugoso. Y el que no tiene puntitos, que es este chiquitillo, es literalmente liso. ¿Sí? Nosotros lo podríamos ver de una forma más detallada si hacemos una aproximación. Ahí puedes ver literalmente las incrustaciones que son ribosomas. Estos son los centriolos de la división celular. ¿Sí? Son los que se van a cada extremo. Aquí está el núcleo y adentro está el nucleolo. Aquí está el nucleoplasma, vean. ¿Sí? Prácticamente ahí lo podemos ver. Vean cómo está lleno el retículo endoplásmico de estas bolitas, que en realidad son los ribosomas. Obviamente esto es una animación, pero nos permite entender la dimensión del retículo endoplásmico rugoso. Esta de acá, el que no tenga estas bolitas, porque luego en los exámenes también los profes somos bien tramposos, ¿verdad? Aquí está bien bonito y a colores, pero ya cuando está en blanco y negro batallamos más para identificar los organelos. Sí, una vez me pasó con los chavos en un examen que les enseñaba así esta imagen y me dicen, profe, pues mejor ponga la imagen porque no. De hecho, en algunos exámenes, bueno, aquí no, pero yo sí les proyecto la imagen a color para que ellos vean la imagen y ya nada más seleccionen las respuestas. O en su defecto, imprimo la hoja a color. Cuando me toca a mí imprimirla, sí la imprimo a color. Entonces, ¿qué es el retículo endoplásmico tanto rugoso como liso? Son sacos aplastados. Si observan aquí en la imagen, miren, a ver si la puedo detener, ahí está. Vean, son como sacos aplastados. Cada saco tiene un hueco. A ese hueco se le llama lumen. Y ahí se depositan las proteínas que son sintetizadas por los ribosomas, que son estas bolitas que están ahí. Ahí están. Sí, entonces, pues literalmente esta es la forma en la que se forman las proteínas, por medio de la formación de los ribosomas, ¿sí? Y es la importancia. Ahora, antes de que nos vayamos, quiero que vean cómo continúa el retículo endoplásmico al núcleo. ¿Se acuerdan que era una de las cosas que yo les decía que continuaba? Ahí está, miren, literalmente está pegado. Ajá, es como si tuviera, no sé, se me figura como las señoras que se ponen su manto en la cabeza. Algo así. Ándale, como si tuviera un rebozo. Y va a rodear a todo el núcleo. Depende de la especialización, es pues literalmente la cantidad de retículo que se va a tener. ¿Vale? Muy bien. Hemos terminado por lo pronto.